nombre es Elena, soy docente, soy titiritera y soy voluntaria. Soy voluntaria desde los 13 años y quizás de eso se trate un poco contar en esta charla todo lo que fue pasando. Cuando tenía 13 años, yo iba mucho a la casa de mi abuela. Era tan especial, mi abuela vivía en una pensión y el hecho de vivir en una pensión hacía que cada habitación fuera como un mundo. Y yo hacía títeres, ¿sabes dónde? En el patio de la pensión. Eso me permitía conocer otras culturas, otras personas, otros tipos de familia. Cuando yo cumplí 13 años empecé a proyectar mi secundario y me encontré con que mis amiguitas estaban proyectando qué casa iban a limpiar. Y ahí sentí una profunda deuda social. Ellas y yo no éramos diferentes, pero no cabía duda que estábamos teniendo oportunidades diferentes. Por eso decidí salir casi corriendo para el hospital. Cuando yo tenía 13 años era el año 76. En este país no era un momento fácil. Sin embargo, yo tomé mi valija de títeres, una valija de maquillaje y me presenté en el hospital diciendo que quería visitar a los chicos. Claro, nadie entendió nada. Yo tenía 13, una utopía, una pasión y ningún marco teórico. Nada donde sostener lo que les decía que quería hacer. Me preguntaban, ¿te venís a reír de los chicos? No, me vengo a reír con los chicos. Pero evidentemente no me dejaron entrar. De ahí el sueño siguió. Tomé los títeres y salí para las plazas. Pero no las plazas donde los chicos compraban globos y compraban cosas con sus padres. No. Nos fuimos a 11, a Constitución, a Retiro. Y ahí empezó el viaje. Un viaje que tuvo que ver con seguir las migas de pan, como Hansel y Gretel, y seguir a los chicos. Los chicos venían a las funciones, en medio de la plaza. Pero la función sola no era. Había que encontrar una guía de recursos. Había que decirles en qué hospital los podían atender, en dónde había un comedor, en dónde había un parador. Y así los empecé a seguir a los chicos. Los chicos fueron creciendo y algunos entraron a institutos y me nombraron y entré a los institutos. Y luego siguieron creciendo y muchos me nombraron en la cárcel y empecé a ser voluntaria en los penales. Entrar a un penal es un punto y aparte, una pausa en el tiempo, una realidad diferente, otras coordenadas. La gente me pregunta qué encuentro en el penal. Gente, ¿qué voy a encontrar? Gente que se equivocó. Gente a la que le pregunto qué va a hacer cuando sale y no porque justifique nada de lo que sucedió, sino porque estoy mirando qué vamos a hacer. Entrar al penal y siendo mujer es un shock. Muchos de ellos se me quedan mirando. Y lo que yo les propongo es ser voluntarios. Porque nadie puede querer hacer el bien si no lo probó alguna vez. Así que cuando yo entro, les propongo algo tan simple como mirarnos a los ojos. Y no les hago funciones de títeres, sino que lo que les propongo es construir un espacio común, en donde el títere es una excusa, en donde todo lo que sucede tiene que ver con construir una palabra que esta sociedad está pisoteando, que es el nosotros, no vos y yo, nosotros. El 99% vota que quiere ser voluntario y obviamente no puede salir. Muchos penales son de máxima seguridad. Así que lo que yo ofrezco es la construcción de títeres que terminan en las terapias intensivas. 2 aislamientos se unen haciéndose el bien. Y como hacemos tantos títeres, van a las escuelas de modalidad aborigen, a las escuelas más humildes de la ciudad, a las escuelas en donde yo viajo en el interior del país. El proyecto se llama Con Alas de Paño. Ellos me preguntan quién lo subvenciona y yo les muestro la cartera. Mi billetera lo subvenciona. Porque hay cosas que vale la pena decirlas así. Yo en el penal les digo, señores, yo en la vida no hago nada gratis. Lo que pasa es que no me pagan todo con plata. Y hay cosas que me hacen millonaria. Cuando entro a un lugar de mucha vulnerabilidad, lo primero que abro es abrir un mantel. Yo no vengo a dar cátedra. Yo vengo a compartir un espacio, a poner la mesa, a mirarnos a los ojos, a decir qué suerte que estás acá. Y no entro sola jamás,
Porque cuando uno entra en un espacio complejo, entra acompañado. La facultad me enseñó tantas cosas, los profesorados, pero hay algo que yo aprendí en la calle y en los penales, que además de todo lo que sabés y que preparás para decir, te tenés que aprender a callar la boca, que es algo fascinante, para darle lugar al otro. Porque si no, uno habla, explica, conjetura, y qué sé yo qué siente él. Yo a ellos les muestro cosas y les digo que yo no entro sola, que yo a cada lugar difícil, una terapia intensiva, un sector de aislamiento, entro con una manta, te juro. Y que en esa manta yo llevo toda la energía que necesito porque yo llevo a todos los que me han querido. Yo siempre entro con todos, con los que están y con los que no están, que me acompañan en la utopía. En el penal les gusta mucho hacer los títeres y saben que van a llegar a destino. Cada muñeco lleva colgando de su brazo una paloma de la paz. En la paloma aparece el nombre del interno, abajo el nombre de la alumna del profesorado que me ayudó a repararlo o a fortalecerla, abajo el nombre del niño que lo pintó, que quizás es de un hogar o de un instituto, y por último el niño que lo recibió. Cuando la paloma se llena, la paloma vuelve al penal. Y yo le muestro que él fue capaz de armar una asociación lícita, con un fin maravilloso, y que un nene de la terapia intensiva se lo está agradeciendo. Algunos de ellos dicen, ¿yo? Sí, vos. Acá están los nombres. Ellos me piden que le hable a los más jóvenes, que vaya a los institutos de menores y que les cuente, que no quieren que lleguen hasta tan lejos, en esta carrera que a veces es un embudo. Fabricando los títeres suceden cosas mágicas, como que yo le estoy enseñando y algunos se quedan mirándome así. Entonces yo les pregunto, ¿se perdió, caballero? Uno de ellos, a la tercera vez que se perdió, ¿saben qué me dijo? Disculpe, maestra, si alguien me hubiera mirado así alguna vez en la vida, yo no hubiera terminado en un penal. Yo no sé si están así, pero sé que los maestros de la resiliencia te explican que una mirada de amor te reposiciona en la vida. Y en mi historia es así. Yo llevo títeres que a ellos les gustan. Títeres que cuentan su historia, como gotita de agua, que de grande va a ser chorro. Y que ellos le explican, ¿no, Gotita? Cuénteles. Más vale, feliz de estar acá, una alegría, para que salgo acá. Mi nombre es Gotita de Agua, decían que de grande iba a ser chorro, pero no, porque un día me miraron con amor. Cuando me miraron con amor sentí que tenía derechos y que podía hacer una vida diferente. Por eso vamos al penal con la Elena y le hablamos a los muchachos y le decimos que sueñe, que no pierda la utopía, que sepa que hay cosas buenas, que ilumine lo invisible, porque está. Estando ahí, nosotros aprendimos que a veces no es tan difícil lo que hay que hacer, sino mirarse a los ojos, dar un espacio humano, decir que podés. Y los títeres llegan a la terapia, y lo que ellos hicieron llega una mamá, alguna mamá que está esperando. ¿Esperando qué? Esperando todo. Por eso a ellas también les hablamos. Les presentamos las marionetas. Venga, espera. Venga. Usted no se apure, porque la van a esperar. Usted esperó tantos años, que ¿por qué no la esperaríamos nosotros ahora? Así que tranquila, yo estoy acá. ¿Qué decirles a ustedes, señores? Viéndolos en una facultad todos sentados. Mi nombre es Espera. He esperado una enormidad que supieran que somos hermanos. Al llegar al hospital han tratado a mi niño y llegó una marioneta y me han dicho que es de alguien que está también en aislamiento. Pensé que cómo podía ser que alguien pudiera recordarme a mí si no me conoce. Espera, pero yo le hablé de usted. Y solo saber que alguien me ha nombrado, que alguien ha dicho de mi existencia, a mí me hizo un sentimiento que le pedí a la señorita Elena que hoy lo contara. Quizás vengan tiempos nuevos, quizás yo te pida, vos que estás ahí, que no pierdas tu sueño, que te embanderes en la esperanza, que sepas que la bandera de la utopía es posible y si se te rompe o si te la rompen, cosela de vuelta.
pero salí con lo que estudies o con lo que no estudies, en búsqueda del otro. Por eso, Elena, por favor, diga lo que me dijo a mí cuando tenía mucho miedo. Lo que le dije a usted cuando tenía mucho miedo. Venga, espera, miedo tenemos todos. Quédese acá. Cuando uno entra en sectores de gran vulnerabilidad, encuentra gente siempre igual. Mira, no te creas que son tan distintos a nosotros. No te creas que vas a ver cosas que no viste afuera. Somos tan parecidos todos. Estar en sectores de vulnerabilidad implica encontrar gente muy asustada. Muy asustada. Parecen tan difíciles. Se asustan tanto. Algunos de los chicos que yo visito le tienen miedo a los truenos. Y la gente te dice, los truenos, qué pavada, ¿no? ¿Sí? ¿En tu casa gritaron alguna vez mucho? ¿En tu casa pegaron portazos cuando les dan grandes ataques de nervio? ¿Te pegaron? Entonces no sabes lo que son los truenos. Porque los truenos se asemejan tanto a los golpes. Pero si hay un voluntario, alguien que le pone el alma, que le dice, pará, son solo truenos, estamos adentro, no pasa nada, ya no estás solo. El trueno se guarda en el corazón del voluntario, no desaparece, pero se amortigua. Algunos de los chicos con los que trabajo en el interior y de los jóvenes le tienen pánico a las nubes negras. Vos dirás que son una pavada. ¿A vos se te inundó la casa? ¿Vos viste flotar todas tus pertenencias? ¿Vos viste que el río se llevara tus cosas? Ah, no, entonces no sabés lo que es una nube negra. Pero cuando uno se pone en el zapato del otro, toma la nube negra y le dice, pará, es nube negra, tranquilo, no la puedo cambiar, pero estoy acá. Algo vamos a hacer. Y la nube negra se guarda en el corazón del que acompaña. Algunos de los adultos que acompaño le tienen miedo a los fantasmas, ¿podés creer? No a los de cuentos, son divinos los de cuentos, a los de verdad, a los que etiquetan, a los que te dicen, vos no podés, a vos no te va a ir bien, ¿sabés? No, vos no tenés posibilidades. Esos fantasmas a veces se sacan con años de terapia si lo pueden hacer. Entonces yo les pido que lo miren a la cara al fantasma, porque los fantasmas son miedosos, las etiquetas se despegan. Y si vos lo mirás a la cara y le decís, no me conocés, no sabés de lo que soy capaz, el fantasma se esconde. ¿Por qué los fantasmas tienen tanto miedo? Y por último trabajo con personas que le tienen miedo a los monstruos. Y motivos sobrados tienen. Porque hay monstruos con DNI, votan, llegan a cargos, viven en las casas, aterran a su gente. Y a los monstruos, alguien que trabaja con gente lo mira a la cara y le dice, hasta acá. Con los chicos no. Porque si algo tiene un voluntario, es una boca para anunciar y para denunciar. Pero para eso va a hacer falta alguien, una persona con buenos brazos, no para golpear, sino para abrazar, para sostener, para que ese espacio mágico se junten los planetas, para que el ser humano tenga sentido, para que valga la pena estar vivo y encontrarse. Y quizás en ese encuentro, uno y los otros, nos transformemos en un nosotros capaz de iluminar todo aquello que parece invisible. Muchas gracias.